Entonces, para mí este es un excelente ejemplo de cómo efectivamente las herramientas algebraicas simplifican un problema topológico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con este chunche que se llama functor, yo trasladé un escenario en términos de espacios topológicos y funciones continuas en un escenario de grupos y homomorfismos, en el cual, por supuesto, yo tengo que tener algo que me simplifique la vida, es decir, por ahí apareció un grupo trivial, y entonces yo puedo decir muchos de los homomorfismos y puedo llegar a una conclusión, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo de cómo funciona la topología algebraica. Bien, ahora, perdón, yo demostré el lema, estaba demostrando el lema. Digamos, la cáscara no es un retracto de la naranja. Yo demostré el lema, ¿verdad? Ahora demostremos el teorema de punto fijo de Brouwer. Dice, toda función continua que va de Dn en Dn tiene un punto fijo, ¿verdad? Bien, porque recuerden que el teorema sí va del mismo espacio, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si ahora, en vez de tener un intervalo, yo tengo una bola n-dimensional? ¿Sí? Entonces, empiezo suponiendo que f no tiene ningún punto fijo, ¿verdad? Entonces, para cada par de puntos distintos, x y f de x, como son distintos, y estoy en un espacio euclidiano n-dimensional, ¿sí?, yo puedo trazar una recta que pase por f de x y x, siempre, ¿verdad? Y eso uno en álgebra lineal lo estudia, ¿verdad? La ecuación de la recta. Entonces lo que uno hace es, define así una función que va de la naranja a la cáscara, a su cáscara, ¿verdad? Tal que a cada x le asigna el punto en la cáscara por el cual pasa este radio. Entonces, si estos no son el mismo, siempre va a existir la recta, y entonces la puedo prolongar a un punto sobre la frontera, ¿verdad? Entonces nótese que el contradominio es la frontera del disco, ¿verdad? Tal que G asigna a cada x el punto de intersección entre la cáscara o la frontera y el radio que pasa por x y f de x. Claramente, si el punto x está sobre la frontera, entonces el punto sobre la frontera que queremos es el mismo, ¿verdad? Entonces se puede demostrar que esta función es continua. Eso es una prueba de topología general, ¿verdad? Que no es difícil, porque toman la imagen inversa de todo abierto o todo cerrado acá, tiene que ser abierto o cerrado acá, en la topología relativa, ¿no? Entonces tienen que hacer un argumento de bolas y toda la cosa, ¿vale? Entonces, si demuestran que esta función es continua, entonces lo que tendrán es una retracción de la naranja a la cáscara, y eso, por supuesto, contradiría el lema. ¿Qué generó la contradicción? Suponer que f no tiene punto fijo. Ya está. Entonces son pruebas sumamente sencillas. Entonces, todo el arsenal de la topología algebraica no la usamos en este teorema, por supuesto, la usamos en el lema. ¿Sí? Bien. Incluso Rothman cita la bibliografía en donde pueden encontrar pruebas para espacios de dimensión infinita, ¿verdad? En donde se reduce a repetir la prueba para casos finitos. Bien, entonces, si digamos acceder a estos privilegios de conocer herramientas poderosísimas que les pueden solucionar problemas topológicos complicados, o si lo que quieren es resolver problemas de la teoría de números complicados con técnicas algebraicas, o si lo que quieren es resolver problemas geométricos sumamente complicados, bueno, lo que tienen que hacer es primero asegurarse que están aprendiendo sus cursos aquí en la universidad, no solo que los están aprobando,
sino que los están aprendiendo. Si su certificado de notas dice que ya aprobaron el curso de álgebra, que son los haces de la teoría de grupos, pues, ¿sí? Que entienden perfectamente cómo calcular el grupo fundamental, o qué significa calcular el grupo fundamental a un polinomio con coeficientes racionales y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, aprender el contenido de los cursos de pregrado siguientes: como base elemental, lógica, teoría de conjuntos y aritmética. Eso es lo que tengo. Y ya como especialización, el curso de álgebra moderna abstracta, incluyendo álgebra lineal, y el curso de topología general. Para mí, no tienen que ponerse a llevar en pregrado un curso de topología algebraica. Es mejor que se perfeccionen en eso. Yo soy de la opinión que para un sistema educativo como el guatemalteco, un curso de topología algebraica no sería adecuado en pregrado, a menos de que tengan ya un dominio extraordinario en primer año de álgebra y topología, lógica, teoría de conjuntos y aritmética. Que yo sepa, ningún sistema tiene topología algebraica en pregrado, más que los dibujitos y algunas ideas generales. Esa sería mi primera recomendación. No se pongan a leer el Rothman ahorita. Bueno, si lo quieren leer por curiosidad, leanlo, pues, o cualquier otro, el Lango, o el que ustedes quieran. Pero concéntrense en tener una buena base de álgebra abstracta. Vale, en vez de agarrar ahorita el Rothman, mejor pásense del Herstein al Lang o al Hungerford. Eso hace más sentido. Fortalezcan su base de álgebra abstracta, ¿sí? O pásense a un libro de topología, pásense del Simons al Kelly, por ejemplo, y fortalezcanse en topología general. Esa sería mi opinión, ¿verdad? O si ya se hace de plano, ya están listos, pásense al Willard, pues, ¿verdad? Y bájense el Willard. Bueno, yo sobreviví el Rothman con el Herstein y con el Simons, aunque sí tuve que ir al Hungerford a reforzarme en dos temas que los catalanes ya habían visto, que eran categorías infuntores y grupos libres. Esa parte no está en el Herstein, y en topología general yo estaba muy bien con el Simons, no tuve problemas. Bien. ¿Y qué es lo que tiene el Rothman? El Rothman tiene 12 capítulos, y solo démosles así un vistazo súper rápido, ¿verdad? La introducción tiene precisamente nociones topológicas básicas y toda esta explicación que les acabo de hacer del teorema punto fijo de Brouwer, pero con más detalle, y tiene la sección de categorías y funtores. Esto es lo que está reconociendo. Este libro es de 1991, ¿sí? O sea, cuando yo entré a la universidad en el 90, Rothman no había terminado de escribir su libro, ¿no? Entonces, Rothman reconocía que no es estándar en los cursos de álgebra de pregrado ver categorías y funtores. O sea, que no se van a morir si no han visto categorías y funtores. Bueno. Luego el capítulo 1 se llama Nociones básicas de topología, y ahí van a ver homotopía, convexidad, contractibilidad, conos, trayectorias y conectividad por trayectorias. Con el Simons lo pueden ver. Capítulo 2, simpliciales, espacios y funciones afines. 3 ya viene el grupo fundamental, empieza con el grupoide fundamental, ¿verdad? El funtor pi1, y vemos el grupo fundamental de la esfera, de la circunferencia, ¿verdad? 4, uno empieza a estudiar homología singular. ¿Se recuerdan en variable compleja que uno estudia el teorema de Green o en análisis de varias variables, ¿verdad? Entonces, primero una cuestión de la motivación de la homología, los agujeros en el teorema de Green. ¿Se recuerdan que en el teorema de Green, en una superficie en variable compleja, uno ve las trayectorias y que los agujeros tienen los bordes con trayectorias en sentido contrario, ¿verdad? Este es un sentido muy topológico. Grupos abelianos libres, que eso es lo que uno no estudia en el Herstein, pero aquí está en el capítulo 4.
el complejo singular, los factores de homología, acabo de mostrarles uno, el axioma de la dimensión y los soportes compactos, el axioma de homotopía y el teorema de Hurewicz. El capítulo 5 son las secuencias largas exactas. Ahí es la categoría complejos, quiere decir complexes, los complejos. No son los números complejos, son superficies que se llaman complejos y son, digamos, cadenas de estructuras algebraicas. Las secuencias exactas de homología y la homología reducida, escisión y aplicaciones, el teorema de Mayer-Vietoris, la homología de esferas, que esto es lo que más o menos ya adelantamos ahí. Aquí es donde se empieza a ver los antecedentes estos que les mostré. Algunas aplicaciones, subdivisión baricéntrica y la demostración de escisión, más aplicaciones y el espacio euclidiano. El capítulo 7, complejos simpliciales, definiciones, aproximación simplicial, complejos simpliciales abstractos, homología simplicial, comparación con la homología singular, cálculos, grupos fundamentales de poliedros y el teorema de Seyfert-Van Kampen. Capítulo 8, complejos CW, espacios cociente de Hausdorff, celdas adjuntas, homología de las celdas adjuntas, complejos CW y homología celular. Capítulo 9, transformaciones naturales, definiciones y ejemplos de los axiomas de Eilenberg-Steenrod, cadenas de equivalencias, modelos acíclicos, el teorema del punto fijo de Lefschetz, productos tensoriales, coeficientes universales y el teorema de Ellenberg-Silber y la fórmula de Kuhn. La exposición de este teorema fue mi examen final del curso de topología algebraica en Barcelona. 9 capítulos. 9 capítulos. Solo para que, por si les da morbo, estamos hablando de cuántas páginas. Sí, más o menos 270 páginas. Eso en un semestre. Teniendo que tragar rápido, digamos, algunos capítulos en el Hungerford, ¿verdad? Bueno, espacios cobertores, propiedades básicas, transformaciones cobertoras, existencia de espacios orbitales, grupos de homotopía, ya ahí un poco la cosa se empieza a poner dura, espacios de funciones, grupos de objetos y objetos o grupos, espacios lazo, suspensión, grupos de homotopía. Esta parte es dura, es complicada. Secuencias exactas, fibrados y un vistazo adelante. Y capítulo 12, perdón, aquí es 12, cohomología, formas diferenciales, grupos de cohomología, teoremas de coeficientes universales para cohomología, anillos de cohomología, cálculos y aplicaciones. Y ese es básicamente un curso introductorio. Este es un curso de maestría. O sea, ustedes terminan ahorita su curso de álgebra, su curso de topología, ahorita en diciembre, y supuestamente, si quieren lanzarse a un buen programa de maestría, ya se enfrentan a esto. ¿Cómo se ven estas cosas? Bueno, solo para darles así una probadita, ¿verdad? De cómo está esto, algunas ideas generales de los teoremas fundamentales de la teoría algebraica. Bueno, ¿qué es un grupo de homología? ¿Verdad? Ese nombre que uno mira, ¿verdad? Hay homología y homotopía, ¿verdad? La homología, su etimología es homos, idéntico, es un procedimiento general para asociar un objeto matemático, por ejemplo un espacio topológico, con una secuencia de grupos abelianos, ¿verdad? Resultado de la acción de un factor, ¿verdad? Entonces, los grupos de homología son los grupos que resultan directamente de esta asociación. Para un espacio topológico, los grupos de homología son generalmente mucho más fáciles de calcular que los grupos de homotopía, y con ello simplifican la clasificación de espacios. Intuitivamente, la motivación original de la homología era definir y clasificar los agujeros de un espacio topológico. Por eso es de que uno recurre mucho al teorema de Green, ¿verdad? Los grupos de homología describen agujeros del espacio topológico. Cada generador del grupo indica la existencia de un agujero y las propiedades del grupo indican la estructura, por ejemplo, dimensión y orientabilidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si el grupo es soluble, si
grupo puede, digamos, ahorita que vayamos a ver introducción a la teoría de Galois, uno ve ahí algunas propiedades de grupos. Entonces, los generadores de los grupos de homología van con los agujeros, ¿verdad? Y luego el tema del cambio de orientación que uno puede ver en la banda de Mobius tiene que ver con otras propiedades de la teoría de grupos. Entonces, por ejemplo, el teorema de Meyer-Vietoris provee una sucesión de grupos de homología exacta y permite calcular grupos de homología con mayor facilidad. Digamos que esta es como la noción. Entonces, este teorema que vieron ahí entre el contenido, la idea de este teorema es cómo logramos calcular grupos de homología de una manera más eficiente y fácil. El teorema de Hurewicz, este es muy importante porque conecta la teoría de homotopía con la teoría de homología vía el homomorfismo de Hurewicz. Homotopía tiene que ver con trayectorias. Y entonces, para que se hagan una idea de qué es un grupo de homotopía, vamos a ver el que se llama el primer grupo de homotopía de un espacio topológico, el que le llaman el grupo fundamental. Y básicamente el grupo fundamental tiene que ver con el grupo, si ustedes hacen trayectorias, digamos, de un punto A a un punto B, ¿verdad? O sea, son funciones que van del intervalo 0,1 al espacio topológico. Entonces pueden haber un camino trayectoria le llaman, ¿verdad? Entonces resulta que uno puede forzar a que estas trayectorias tengan el punto inicial y final iguales. Entonces son puntos, ¿verdad? Entonces resulta que una deformación homotópica es que, por ejemplo, si yo hice un lazo de estos y el espacio no tiene agujeros, esta trayectoria yo la puedo hacer una contracción continua, que es una deformación homotópica en un punto. Entonces todo lazo yo lo puedo deformar continuamente, homotópicamente, en un punto si no hay agujeros. Pero en una dona, en un toroide, digamos, si el lazo está en un cachete de la dona, ahí no hay problema. Pero si el lazo le da la vuelta al hoyo, ese no lo puedo deformar homotópicamente a un punto, ¿verdad? Entonces ahí es donde el grupo de homotopía empieza a leer la forma, la topología del espacio, ¿verdad? Entonces el grupo fundamental denotado por pi1, y aquí ya está denotado por el functor, ¿verdad? Entonces este es el functor que a este espacio topológico le está asignando un grupo, este grupo, ¿no? Y entonces esta es una clase de equivalencia de las trayectorias cerradas en X con punto inicial y final, en donde la relación de equivalencia tiene que ver con deformaciones homotópicas, ¿verdad? Entonces, y esta es la composición de funciones, ¿verdad? Y por ejemplo, la circunferencia, solo déjenme regresar en la estructura del libro. Miren hasta dónde uno logra calcular el grupo fundamental de la circunferencia. Es el capítulo 3, ¿verdad? Entonces, ahí uno se da cuenta que el grupo fundamental de la circunferencia es el grupo aditivo de los enteros. Y entonces, digamos, ¿eso qué les está diciendo? No es del círculo, es de la circunferencia. Tiene un generador, que es 1. La circunferencia tiene un agujero, ¿verdad? ¿Sí? También es el grupo fundamental de la banda de Mobius, ¿verdad? Porque la banda de Mobius solo tiene un hoyo, un agujero. Entonces, aquí eso se los pongo porque aunque el grupo fundamental me dice del espacio topológico algo sobre los agujeros, no me dice nada de orientación todavía, ¿verdad? Bueno, el grupo fundamental del toroide
es Z cruz Z, ¿verdad? Y el grupo fundamental del toroide unidimensional es Z a la N. El grupo fundamental de la botella de Klein es un poquito más complicado porque estas dos son dos trayectorias sobre la botella de Klein, pero básicamente es el generado por estos dos objetos que cumplen siempre con esta regla. Ese es el grupo fundamental de la botella de Klein. Luego, el teorema de Seifert-Van Kampen expresa la estructura del grupo fundamental de un espacio topológico X respecto de los grupos fundamentales de dos subespacios abiertos y conexos por trayectorias U y B que resultan ser espacios recubridores del espacio original X. El teorema de Seifert-Van Kampen es útil para obtener el grupo fundamental de espacios construibles a partir de espacios más sencillos. Si ustedes hacen un Google, si esto les gusta, hagan un Google y digan, vaya, quiero ver cómo se calcula el grupo fundamental de la botella de Klein. Y entonces hay estudiantes de doctorado que le hacen en algunos chats y foros preguntas a sus compañeros, a sus profesores. Mira, usando el teorema de Van Kampen, a mí me salió que el grupo fundamental de la botella de Klein es este, ¿verdad? Entonces, este es el teorema que sirve para calcular los grupos fundamentales, ¿verdad? Toda vez se obtengan a partir de espacios más sencillos, en lo que se llama la suma topológica. Por ejemplo, la botella de Klein se obtiene de la suma topológica de dos bandas de módulos. Luego, este que nunca se me olvida, que fue mi examen final ahí en Barcelona, el teorema de Eilenberg-Silber, es un teorema de 1953, ¿verdad? Mi papá tenía 19 años cuando este teorema, ¿verdad? Entonces uno conoce gente que estaba viva cuando salió este teorema, ¿verdad? Vincula, porque uno siempre piensa en Gauss y que sé yo qué, Cauchy y todos estos, no, esta es gente del siglo XX, ¿verdad? Vincula el grupo de homología de un espacio topológico producto QY con los grupos de homología de los espacios factor. La fórmula de Kunet relaciona la homología de dos objetos con la homología de su producto cartesiano, ¿verdad? Entonces, si se ven un poco los teoremas de la topología algebraica no son muy diferentes de los teoremas que uno mira en los cursos de álgebra, ¿verdad? Que le van dando cómo relacionar, cómo crear grupos nuevos a partir de grupos simples ya conocidos. Es lo mismo que uno está haciendo con los grupos fundamentales. Bueno, ir más, creo que requeriría más tiempo y más detalle, pero yo les digo, los libros de topología algebraica no son como este que tiene dibujitos bien chileros, pero sí tienen un montón de diagramas, ¿verdad? Por ejemplo, los diagramas, las cadenas de homología, suelen ser cadenas infinitas de grupos y homomorfismos, y a mí por lo menos es el área de la matemática que más me gustó. Me duele en mi vida, pese a que tengo una carrera profesional exitosa en Guatemala, no haber podido tener doctorado por falta de plata, ¿verdad? Haber aprobado los cursos, la verdad no la he usado. Yo aprobé el curso en los primeros meses de 2005, ¿verdad? Ya pasaron 13 años y por supuesto, ¿qué pasa si uno lleva un curso y nunca vuelve a tocar las cosas? Pues a uno se le empiezan a olvidar, ¿verdad? Entonces, algunas de las pruebas que yo hice, pues obviamente si ahorita me preguntan no lo podría hacer, sin embargo, previendo que eso iba a pasar, pues siempre tiene uno sus notas y sus apuntes y sus cosas, ¿verdad? Entonces yo diría, es un campo con muchos desafíos, pero la gente tiende a tenerle menos miedo que a la teoría de números, ¿verdad? Uno ve más estudiantes en las clases de teoría de nudos, teoría K, topología algebraica, que en los cursos de teoría de números. Bueno, no sé si tienen preguntas, quejas, críticas, protestas. Hoy fue un día de protestas, es lo que se va a contestar.
Entonces, solo una pregunta. Cuando regulamos digamos, el grupo del círculo de las conferencias de Teloide, nos salió que tenía, digamos, la circunferencia eran los enteros y el toroide los enteros cuadrados. No los dos tienen solo una agujero, porque es que los enteros al cuadrado es al cuadrado y no los enteros se ven como así. sí, lo que pasa es que no es el grupo de homología, sino es el grupo de utopía, ¿verdad? Entonces, ahí lo que está pasando es que tiene que ver con el hecho de que es un objeto que está una dimensión arriba que la circunferencia. Entonces, el tema de las trayectorias se comporta distinto. Sí, es como que le metiste el inflador a la circunferencia. ¿Alguna otra pregunta? Y si no, pues vamos a preparar la clase de álgebra. Bueno, les agradezco mucho, muchas gracias y ojalá un día sea muy De parte de todos los organizadores del Congreso le queríamos dar un reconocimiento y el diploma dice así: los organizadores del Congreso Anual de Elecciones en Ciencia, primera edición 2018, le otorgan el siguiente reconocimiento a Ricardo Barrientos por su valiosa participación al impartir la conferencia en topología algebraica. Damos como concluido el primer día